Hola amigos, continuamos con nuestra saga del conocimiento y con el curso de baterías de litio en nuestra primera etapa de el conocimiento o los fundamentos de los circuitos eléctricos. Soy el ingeniero Flores y bienvenidos a este nuevo curso o a la continuación del curso. Vamos a tener una presentación respecto a lo que hemos ido avanzando y vamos a ir entendiendo y consolidando nuestros conocimientos. En una primera etapa habíamos hablado sobre la corriente, qué tipos de corriente eran y qué cosa era la corriente. Para hacer un remember, esta corriente es la movilización de electrones, que viene a ser la carga de los electrones. Y habíamos manifestado que esta carga dependía de quién. Dependía básicamente de la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor. Y lo hemos expresado como una fórmula que debemos no conocerla como un concepto de un manejo memorístico. Simplemente la corriente es cuántos electrones se distribuyen en el tiempo. Eso es lo que hemos considerado. ¿En qué tiempo llegan? Es como el móvil. La velocidad, pero acá estamos hablando de este cauce de electrones, o sea, de la corriente de estos electrones. Por eso se denomina corriente. Y corriente eléctrica, ¿por qué? Porque está esta corriente basada en los electrones. Y también hemos manifestado que todo aquello que era continuo, pues era estable y estos valores se daban por cargas permanentes en el tiempo. Mientras que cuando hablamos de valores instantáneos o alternos, esta era una expresión que todo ingeniero o técnico debe conocer, que expresada en ecuaciones diferenciales, en este caso en derivadas. ¿Qué cosa es la corriente? Es el desplazamiento instantáneo, o sea, la derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque es para un análisis eminentemente matemático, pero como concepto de tecnología, de ingeniería, es una forma de expresión del movimiento. Y los electrones es un movimiento, se está dando. Es lo que nosotros vamos a obtener. Para esto estamos haciendo un pequeño ejemplo de la clase anterior. Decimos en este ejemplo que queremos obtener el flujo de corriente que pasa por un elemento cuando la carga a la entrada es de 12T. Miren, observen, 12T. ¿Qué significa 12T? Que es la carga está sujeta a una función en el tiempo. ¿Y en qué está expresada la carga? En coulombs. En donde T es el tiempo en segundos. Eso es lo que nos manifiesta el ejemplo. ¿Cómo solucionamos esto? Con toda claridad, cuando hablamos de electrones, la carga hemos hablado en Coulomb. Ya les dije que la carga de un electrón es un estándar, todos son iguales. La carga de un electrón que se ha obtenido a través de la experimentación es de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb aproximadamente. Entonces ya tenemos un valor predeterminado. Y si nos recordamos respecto a eso, vamos a decir lo siguiente, que nosotros podemos hablar que según la ecuación, nosotros tendríamos acá en la ecuación diríamos la corriente, entonces como es una función continua, o sea, o variable en el tiempo, aplicaremos la segunda fórmula, que es variable para un elemento que varía en el tiempo. Entonces, Qt es una función del tiempo, entonces aplicaríamos la derivada. Entonces la corriente, ¿qué sería? La derivada de la expresión de Q, que es 12T. La derivada de 12T respecto al tiempo simplemente es 12. Y a esto lo expresaríamos en amperios. Entonces, este ejemplo no es tanto el ejemplo en sí, de obtener algo matemático, sino de visualizar lo técnico. Cuando hablamos de esto, estamos obteniendo una corriente constante. Entonces,
Esto ya nos hace entender cómo debe de ser la carga en una corriente continua. 12T es una expresión de una recta y esa recta funciona de manera que pasa por el origen y que tiene un crecimiento continuo o una pendiente. Esa pendiente para nosotros vamos a determinarlo como esta expresión de esta función. Q es igual a 12T. Entonces, si es variable, quiere decir que en cada paso del tiempo va a tener un valor diferente de la carga. A mayor tiempo, esta carga va a ser mayor. Si yo digo en esta expresión 12T, al cabo de un segundo, sería 12 por 1, sería 12 Coulomb. Si al cabo de medio segundo, será, por lógica, 6 Coulomb. Y si yo dijera 2 segundos, estaríamos hablando de 24 Coulomb. Entonces, lo que nos quiere decir es lo siguiente, que para la expresión de una corriente continua es porque la carga va a variar permanentemente de manera directa, o sea, en función de una recta con una pendiente, va a variar su carga. Mayor carga en el tiempo, y es algo lógico. ¿Por qué? Porque a más tiempo se van a movilizar más electrones. ¿Y qué cosas estos electrones se movilizan? Pues van a generar energía, tanto de consumo o del suministro, van a utilizar esa energía. Eso es lo que nosotros representamos con esta recta. En el entendido de las energías son eléctricas, son mecánicas, hidráulicas, hay todo tipo de energía. Y como concepto fundamental, lo que debemos entender es que las energías, de acuerdo al conocimiento tanto de primaria, secundaria, habíamos manifestado que las energías no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Este es un principio. Y las leyes se basan en base al principio. Este principio nos va a permitir entender todo este mundo. Si lo entendemos, vamos a comprender todo. Entonces la corriente ya viene a ser una energía que nos están entregando, porque hay algo que se desplaza en el tiempo, que es la carga. Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, si hablamos de energía, la energía mecánica, le hemos obtenido simplemente dinámica. ¿Qué cosa es? Fuerza por distancia. Entonces en el ejemplo nos dice que una masa de 150 gramos se somete a una fuerza de 100 newtons. Calcule la energía o el trabajo ejecutado. ¿Por qué? Porque trabajo o energía representan lo mismo, solamente con ciertas particularidades en la forma de expresar. Porque el trabajo comúnmente se trata de lo que es un movimiento dinámico o una transformación, porque va a ejercer algo encima de un objeto. Eso es trabajo, pero que en el concreto teórico viene a ser una energía. Entonces, este trabajo efectuado en una masa para que mueva 10 centímetros. Esos 10 centímetros, ¿qué nos pide? Calcular la potencia si la masa completa de su movimiento es en un milisegundo. Entonces, la energía para nosotros es fuerza por distancia, la fuerza 100 newtons por 10 centímetros. Pero 10 centímetros tengo que expresarlo en sus unidades del sistema internacional. Centímetros en metros, tengo que multiplicar. ¿Cuántos centímetros hacen un metro? 100 centímetros. Entonces, si yo hablo de 10 centímetros, es 0.1 metro. Y rápidamente al multiplicar 100 por 0.1 obtendría 10 joules, de acuerdo al sistema internacional. Ahora, cada joules a su vez representa a 2.78 por 10 a la menos 4 watts hora. ¿Por qué? Porque este es su equivalente. Este es un equivalente en
una expresión que nosotros vamos a utilizar en el mundo eléctrico. En el mundo mecánico se habla de joules, en el mundo eléctrico se habla de kilowatts-hora. ¿Es su equivalente? Sí, tiene su equivalente. Si hablaríamos de este elemento sería, en este caso, si multiplico 10 watts sería 2.77 por 10 a la menos 3 watts. Esto implica que también podríamos decir que sería 2.78 miliwatts hora. No debemos de expresar nunca por 10 a la menos 5 o a la 8, a la 9, a cualquier... No, siempre traslademos a sus múltiplos y sus múltiplos. Esa es la forma de expresar de todo profesional en esta materia de ingeniería o en esta materia técnica. Entonces, diríamos, la verdadera forma de expresar sería 2.78 miliwatts hora. ¿Correcto? Ahora, esa potencia que nos da es una energía entregada en el tiempo. Ese es lo que es una potencia. ¿Cuánta energía nos da en el tiempo? Si ya tenemos la energía y tenemos también el tiempo que nos dan en milisegundos, de acuerdo a las unidades del sistema internacional, la energía tiene que estar dado en joules, el tiempo en segundos. Entonces, si me dice milisegundos, tengo que convertirlo en segundos. Entonces, en segundos sería 10 a la menos 3 segundos. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando, porque un milisegundo es 10 a la menos 3 segundos. Expresando esto, tendríamos 10 a la 4 watts, o, como les dije anteriormente, no podemos decir eso. Son 10.000 watts, pero no puedo tampoco decir 10.000 watts. Tengo que decir 10 kilowatts. Esto es en el entendido de la técnica y la ingeniería, en el rubro de la tecnología que estamos nosotros enseñándoles, ¿correcto? Ahora, las fuentes de energía, que en este caso que vamos a tener eléctrica, porque hay fuentes de energía de todo tipo, hay energías potenciales, energías dinámicas, podemos expresarlas desde esta forma de ser, sí, porque son energías potenciales. Entonces, ¿por qué decimos energías potenciales? Porque no es toda la capacidad de carga que nos puede entregar. Entonces, si hablamos en un tomacorriente, no hay circuito, pero si hay, está listo cuánta corriente nos puede entregar ese circuito. Eso de acuerdo a sus conductores, de acuerdo al suministro, tiene una capacidad que nos pueden entregar. O unas baterías. Ahí está listo. Es una energía potencial. Esa energía potencial es una fuente de voltaje. Estas fuentes tienen dos grandes grupos. Lo hemos tratado ya con experiencia, con el curso que estamos tratando, desde un punto de vista profesional, lo vamos a determinar en dos grandes grupos. El primero de ellos, aquella fuente que me va a tener una energía alterna, una fuente de energía alterna o de voltaje alterno. Este va a estar dado en base o entregado o creado a partir de ¿qué? A partir de generadores eléctricos. Nosotros, para poder obtener una corriente, tenemos que ver un mecanismo, y ese mecanismo el ser humano lo ha entendido en global en base a estos generadores. Pero el generador tiene un movimiento sincrónico, por cuanto ese cambio, ese movimiento tiene que ser permanente y constante, ese cambio. Esa alternancia entre lo que es esta fuente de tensión, técnicamente de una fuente sinusoidal. O sea, un senoide se va a ir moviendo permanentemente, positivo o negativo. Eso lo vamos a ver posteriormente en otro tema de una sesión posterior. Acá, este tiene un periodo. Si tiene un periodo, tiene una frecuencia, y esa frecuencia tiene que ser estable. Sincrónico, por eso decimos. Porque no podemos ir variando acorde a lo que se nos parezca. No, tiene que tener una frecuencia determinada.
por eso también hay todo un problema en obtener la energía eléctrica a través de las fuentes eólicas. ¿Por qué? Porque los vientos son variables. ¿Y cómo controlo el viento? En un cauce de un río, o sea, de una fuente hidroeléctrica, bueno, un cauce lo podemos ya manejar, y de ahí utilizamos ciertos variadores para poderlo sincronizar a una frecuencia determinada. En el Perú es de 60 Hz, en otros países es diferente, en otros países son de 50 Hz, en la fuente convencional de estas fuentes alternas. Y estas fuentes alternas es muy importante tener, porque a partir de eso también tengo que conseguir los equipos, los dispositivos en base a esa fuente. Es una fuente alterna. Esta fuente alterna está dada por una frecuencia predeterminada o estabilizada. Entonces son fuentes sincrónicas. Ya estamos aprendiendo un nuevo término, la frecuencia. Y la frecuencia, en nuestro caso del Perú, es de 60 Hz. Y cada uno de donde esté viendo este curso podrá determinar, de acuerdo a su país, en qué está normado su tensión eléctrica convencional, en qué frecuencia. Entonces, pero no es, esta es la forma directa del generador, pero el generador a su vez, su fuente directa es el movimiento, pero el movimiento lo genera su fuente originaria, ya es otro. Puede ser a través del agua, a través del vapor, y esa agua a través de ¿qué? De un cauce, del movimiento de una ola, del movimiento de un río. ¿Cómo hago el trasvase de esa energía? A través térmica, puede ser a través de ¿qué? Del calor del vapor. El vapor tipo trenes antiguos, ese vapor me va a botar, me va a movilizar unas paletas del generador, y voy a tener, y es todavía la fuente más exacta porque puedo controlar los pistones de mi propulsor de vapor para poder manejar la velocidad y la potencia de este generador. Entonces este está dado en función de ¿qué? De carbón, de diésel, de elementos radiactivos o nucleares. Entonces son fuentes primarias, esas son las fuentes primarias. Pero estas fuentes convencionales, muchas de ellas son nocivas al medio ambiente. Por ese motivo se está pretendiendo como seres humanos cada vez el tener estas energías limpias. Eso es la perspectiva que buscamos nosotros, las energías limpias. Ahí manejamos otra fuente adicional a esta, que es las fuentes de tensión constante. Estas fuentes de tensión constante vienen a ser las baterías. Estas baterías ya las teníamos desde hace tiempo. Cada vez hemos ido viendo estas de carbón, de elementos químicos que nos daban. Tenía, de acuerdo a eso, una polaridad en función de su ánodo y cátodo, ¿no? Para darnos la tensión positiva o negativa, el polo positivo o negativo, una tensión entre sus polos que tenía un estándar que era de 1.5 en las baterías, y en la batería de plomo de 2 voltios. Y una batería de plomo tiene ¿cuántas celdas? 6, y forman 24 o 12 voltios. Hay algunos estándares de 3 voltios, de 24 o 48 voltios, en función de estas baterías de ácido. Pero también son nocivas para el medio ambiente. Aparecieron nuestras pilas que las estamos estudiando, que son las baterías de litio. En estas tenemos las comerciales. Ya poco a poco vamos a ir entendiendo por qué las utilizamos. Hacemos uso de las de 3.6 voltios, ¿no? Y las de 3.2 voltios, que son las de fosfato ferroso. Entonces todas son las pilas de litio, las celdas. Ya tienen un estándar. Ese estándar está determinado. Estas baterías en el tiempo van a tener un tiempo de vida, y van a ir cada vez degradándose al punto de ya no entregar energía. No hay ninguna energía permanente o eterna. Esa es una panacea. Las energías tenemos que conseguirlas de algún elemento. En nuestro caso, si vamos a las energías limpias, a veces hacemos uso del sol, ¿no?
y del viento para utilizar a su vez estas energías que hay permanentemente en la naturaleza para que puedan ser convertidas, haciendo uso de ¿qué? De nuestras baterías de litio. Entonces es un sistema dinámico de eficiencia energética que utiliza la ingeniería entre el uso de estas baterías de litio con las energías solares, energías eólicas. Entonces, no solamente son las baterías, entonces cuando decimos son productos de los elementos químicos, también tenemos las fuentes solares, las fotovoltaicas. Pero las fotovoltaicas es porque también tienen un elemento fotosensible. Ese es el que me entrega la energía o la fuente de voltaje continuo. Un panel solar entrega una fuente continua, de tensión continua. Entonces este también viene a ser dado. También hay pilas de otra naturaleza que pueden ser de combustible o de aire, pues algunos le llaman, de oxígeno o hidrógeno, que no son comerciales, pero sí existen. Hay un tercer grupo que no necesariamente es nativa de un origen, o sea que tanto químico como lo otro que es mecánico, sino esta lo hemos generado como una alterna, o sea, una unión de ambos grupos anteriores, una mixta. ¿Por qué una mixta? Porque vamos a tratar de convertir una energía continua a una energía alterna, o una alterna a una continua. En todo un estudio primigenio se había visto por conveniente y es conveniente el hacer nuestra distribución de energía eléctrica a través de los ductos, pero todo esto es eficiente cuando se utiliza la tensión alterna. Esa es la mejor manera de transmitir la corriente, la energía eléctrica. Entonces, pero en casa todos utilizamos equipos DC, una laptop, un equipo cualesquiera, o desde las primeras radios emisoras o las radios, las pequeñas radios que teníamos nosotros, estaban basadas en energías constantes o fuentes constantes, pero no podemos enviar una tensión continua. Eso también vamos a ir viendo en el curso, porque yo no puedo hacer un proyecto grande de tensión continua, porque uno de los grandes baches de alguna manera una desventaja de la energía eléctrica continua es pues que esta decae rápidamente en el paso del conductor por su resistividad. Entonces no es tan bueno el paso en la alterna. Esta resistividad al paso de corrientes es mucho más liviana, o sea, más manejable. La pérdida es pequeña frente a lo que es una tensión continua. Entonces eso también hay que ir entendiendo. Pero siempre se hacía esa conversión de continuo a alterno. Y ese de alterno a continuo en un primer caso, a eso le llamamos inversores, que era convertir una onda sinusoidal a una onda continua a través de ¿qué? De una rectificación, y de esa rectificación la filtramos, cada vez obteníamos una mejor tensión. El día de hoy ya no se utiliza esos equipos o transformadores e inversores o rectificadores, ya no. Hoy día hacemos uso de las fuentes switching, son otro tipo de manejo, pero que en la práctica lo que pretendemos o obtenemos es, a partir de una onda sinusoidal alterna, una onda continua. Ese es el efecto, y a eso se le llama rectificador. Y por otro lado, también ahora que vamos a hacer nuestros proyectos de energías basadas en baterías de litio, tenemos que entender que las fuentes solares, la ET, son energías continuas, pero estas energías no las podemos usar comúnmente en casa. En casa ya tenemos estandarizado todos nuestros equipos, que se utiliza con una tensión alterna, predeterminada. Una licuadora, una lavadora, hasta el mismo televisor, que utiliza como fuente la tensión alterna.
Entonces, casi todos los equipos están manejados en tensión alterna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar un inversor. El proceso contrario, a partir de una tensión continua, obtener una tensión alterna. Esas son las fuentes. Este es el tercer grupo que hablaríamos sobre el tipo de fuentes. Estas fuentes de energía son fuentes de energía. Entonces, tanto alterna y continua. Estas fuentes de energía, ¿qué cosas son? Son la energía que me puede dar capaz, pero ¿de qué? De carga, respecto a la carga. ¿A cuánta carga me entrega? Entonces, la fuente, ¿qué es? Es una energía potencial que me va a generar ¿qué cosa? O me va a permitir ¿qué cosa? Entender cuánta energía, pero a través de una carga me puede entregar. Cuánta carga te puede desplazar que me puede entregar esa fuente. Entonces, este viene a ser una fuente de voltaje. La fuente de voltaje de una batería o de cualquier elemento es pues de esa capacidad de energía o de carga que me puede entregar en función de energía, ¿no? ¿Cuánta presión eléctrica? ¿Cuántos electrones puedo utilizar dentro de este circuito? O sea, está listo. Es como una piscina grande o pequeña, ¿no? La piscina grande tiene mayor cantidad de energía potencial en entregarme agua a una pequeña, un tanque elevado. Entonces, igualito es una batería. ¿Cuántos electrones están listos para darme? Es toda una fuente en cuanto a la batería. Y en cuanto a la alterna, es cuánto esa fuerza electromotriz me puede entregar, por ejemplo, a nuestro domicilio. Por ese motivo, cuando somos ingenieros y nos vamos más a detalle, lo primero que analizamos dentro de lo que es un proyecto eléctrico en casa o monte, que lo que verificamos es de que si la empresa suministradora tiene la energía suficiente para el proyecto que vamos a desarrollar. Eso es lo primero que verificamos y certificamos. Domiciliariamente nos dan un estándar de 5 kilowatts, ¿no? Que es factible que podamos tener eso, básicamente, ¿no? Entonces, pero, ¿quién es el que me determina? Ese es de potencia suministrada, ¿no? Lógicamente está dado por las 24 horas, ¿no? Porque es la energía que nos puede dar eso. Entonces son las energías convencionales. Y nosotros, cuando hablamos de las fuentes de las pilas, por eso decimos 2300 amperios por hora. O sea, ¿cuánta carga me puede entregar en el tiempo? El voltaje ya se convierte en un nivel de referencia. Pero en realidad lo que interesa es la carga que me está entregando. Eso quiero que entiendan, por favor. O sea, la fuente puede ser de 2 voltios, 24 voltios. ¿Qué es lo que más interesa? Es la corriente que va a circular a través de ella. Si yo subo la tensión, bajo la corriente. Entonces, la fuente de voltaje o el nivel de voltaje de la energía, pero es respecto a la carga. Entonces, lo que nos interesa es la carga. O sea, la corriente que va a circular por ahí. Y esto, entiéndanlo, por eso estamos haciendo este curso básico, para que entiendan el por qué determinar una fuente, su energía que debe estar dado en función de su carga. Porque eso es lo importante, por ejemplo, en baterías. Te van al mercado, no es lo mismo una batería de 1200 mAh a una de 3600 o de 15 Ah. Una batería de litio, lógico, pueden tener el mismo nivel de voltaje, pero su capacidad es diferente. Y dependiendo de esa capacidad es el costo. Entonces, la fuente de energía va a estar dado por qué? La tensión, por la energía, o sea, cuánta energía, cuánta capacidad de carga, ¿no? O de energía me da en función de su carga. En otras palabras, cuánta carga disponible tengo en esa fuente, en función de la energía.
Esta energía la determinamos en función de trabajo, en algunos casos, que es lo mismo técnicamente es un potencial, pero mayormente la energía es más genérica. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de elementos potenciales. Muchas veces el trabajo lo determinamos a efectos dinámicos. Por ejemplo, un efecto dinámico es el calor, el transporte, ¿no? Se da en función del trabajo. ¿Cuánto he movilizado algo? Es trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir entendiendo. Ahí, en el ejemplo, que vamos a tratar de entenderlo un poquito más acerca de lo que es la fuente de voltaje que ya hemos conocido y lo que es la corriente. La fuente de voltaje, energía en función de la carga. Y la corriente, la carga en función del tiempo. Entonces, si hablamos con el ejemplo, vamos a tener un poquito claridad respecto a esto. Si decimos que a través de un elemento fluye una corriente constante de 2 amperios, la energía para mover la corriente durante un segundo es de 10 joules. Calcular el voltaje. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a obtener? La corriente ya la tenemos. Tenemos el tiempo. ¿Qué nos falta obtener? La carga. Entonces, utilizaré, en este caso, ¿hay alguna función dependiente de algo que varíe en función de algo? No, entonces son constantes. Cuando yo hablo, por ejemplo, carga 12 coulomb, 13 amperes, 1 segundo, 3 segundos, estamos hablando de un valor constante. Pero si yo hablo de una carga en función del tiempo, por ejemplo, QT, o sea, puedo hablar 12T, o T al cuadrado más 4T más 6, una función. Entonces, la carga está desplazada en función del tiempo, o la corriente en función del tiempo. Por ejemplo, una alterna, el voltaje está en función senoidal. La corriente también, puedo decir 12 amperes por seno de omega t. Esa puede ser, por ejemplo, su función. Entonces, es variable, y al ser variable se considera con derivadas, pero en este caso estamos hablando de una continua. Entonces simplemente la corriente es carga sobre el tiempo, y de ahí despejo carga. Si yo tengo la carga al despejar, sería I por T. ¿Cuánto vale I? Ya sabemos, I es 2 amperios, y tenemos el tiempo acá que nos da 1 segundo. Ya está. 12 por 1, lógicamente será 12. Entonces tenemos sería 2 por 1, perdón, ¿no? 2 amperios por 1 segundo, 12, todos tienen que manejar la misma unidad, 12 por 1, 2 por 1, 2 coulomb. Luego vamos a irnos a la fuente de energía. La fuente de energía es cuánta energía tengo respecto a la carga. Ya tengo la carga, entonces de la misma manera voy a reemplazar los valores. El trabajo es 10 joules y la carga es 2 coulomb. 10 sobre 2 sería 5 coulomb. Como estamos manejando las mismas unidades internacionales, no hay ningún problema. Terminamos, ese vendría a ser mi problema. Entonces, de esa manera entendemos qué es continua, qué es constante y a qué le denominamos alterna o variable en el tiempo. Otro de los temas fundamentales es la potencia, pero todo lo estamos entendiendo a través de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, bajo ese concepto, todo debemos de verlo. No por una fórmula de decir, esta es la ley de Ohm, la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de... No. Todo se basa en un fundamento, la energía. Entonces, si vemos la energía, si nosotros entregamos un elemento, por ejemplo, la potencia es decir cuánta energía entrego respecto al tiempo. Yo debo de saber. Si hablamos de una potencia, en el caso de, puedo hablar de una cocina, hablemos de un motor de 2 kilowatts a un motor de medio kilowatt. Lógicamente, el motor de medio kilowatt de potencia me va a entregar menos energía que una de 2 kilowatts en el mismo tiempo, lógicamente.
O viceversamente podemos hablar de las fuentes de baterías. Entonces, mientras más carga tenga por lógicamente va a ser mucho más energía, nos va a entregar. Entonces, pero la energía está dada en función del tiempo. O sea, la energía se mide con el tiempo, watts hora, pero la potencia es respecto a ese tiempo. ¿Cuánto me ha entregado? Esa es la potencia. Entonces, ese rendimiento vamos a utilizar y se utiliza como unidad el vatio. Entonces, la potencia para nosotros va a ser esta energía entregada respecto al tiempo. Si es continua, será simplemente energía sobre el tiempo, o trabajo sobre el tiempo, o calor sobre el tiempo, porque calor, trabajo o energía es lo mismo, porque todos son energías. Entonces es sobre el tiempo. Esa es la potencia. La potencia se va a dar en unidades, que es el watts. El watts va añadido a lo que es la unidad del sistema internacional. Y siempre acordarse de que se da en estas unidades, o no es que se da, sino estas unidades se debe de expresar en función de múltiplos y submúltiplos de manera técnica. Pero ¿cómo obtengo ahora la expresión en función de su voltaje y corriente? O sea, de su fuente. ¿Qué es lo que hago? Acá voy a hacer un artificio. Si yo digo que es la energía entregada en el tiempo, vamos a hablar en función de sus derivadas instantáneas, yo puedo dividir la energía, la derivada respecto a la carga, y a su vez la carga respecto al tiempo. Y observemos acá, miren, que al dividir entre la carga, tanto en la continua o en la alterna, en función de derivada o en función directa, la carga la convierto como un artificio. Porque si yo lo anulo la carga en ambos, simplemente es energía sobre el tiempo. Entonces, la carga va a ser el elemento transportable que nos va a llegar a la siguiente forma. Si yo anulo ahora, si yo digo energía sobre carga, viene a ser el voltaje, que es la fuente de voltaje, y la carga sobre el tiempo viene a ser la corriente. Entonces, rápidamente he obtenido, puede ser el voltaje instantáneo por la corriente instantánea, cuando estoy hablando de una potencia instantánea. Y si es una continua, diré la potencia es voltaje por corriente constante. Entonces, no es porque la fórmula he aplicado una fórmula, no, lo hemos entendido desde el punto de vista de energía. ¿Correcto? De energía. Entonces, la potencia en la praxis es cuánta energía me entrega en el tiempo. Y esa energía entregada en el tiempo es representada por una fuente de voltaje que a su vez ha entregado corriente. O sea, tengo la fuente energética y a su vez he entregado algo en movimiento que es la corriente. Y se contempla en potencia. Esa es la potencia. Entonces, esta fuente puede ser, o esta tensión puede ser una fuente o puede ser algo absorbido. Poco a poco vamos a ir entendiendo. Pero ya tenemos claro que es en función del principio de conservación de la energía. Eso es Joule. ¿Ya? Ahora, para ir entendiendo esto de Joule, en realidad en la práctica nos dicen algunos textos directos que Q es igual a I cuadrado por R por tiempo, pero nadie lo ha entendido. Dice, pero ¿de dónde ha sacado estos valores? Si hemos entendido, el ingeniero nos ha hecho entender lo que es la fuente de voltaje, lo que es la corriente, pero ¿de dónde sale esto? Eso quiero que comprendan para que se lleven un buen conocimiento de este curso. Si vemos y evaluamos acá un
este conductor, que lo dijimos en clase anterior. Este conductor va a circular una corriente a través de él. Pero producto de esta corriente, ¿de qué es? De un potencial. Porque acá hay un mayor potencial, menor potencial, que va a viajar la corriente. Y la corriente es atraída por potenciales. Y hemos dicho que es indirecta, es contrariamente a los electrones, ¿no es cierto? Entonces el potencial también es todo lo contrario. Estamos hablando de fuentes continuas, o sea, de tensiones positivas y negativas, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice la corriente convencional? Que va de un potencial mayor a un potencial menor. Eso es lo que hay que entender. Entonces acá hay una corriente, va a circular, va a ir de un potencial A a un potencial B. ¿Por qué? Porque si no habría potencial, no habría corriente. Ese es el que nos atrae los electrones, pero en este caso es la corriente. Ahora, este elemento tiene una resistencia, que le hemos llamado resistividad. Todo elemento, sea el cobre, sea el platino, sea el níquel, sea el oro, sea la plata, todos estos elementos tienen resistividad. Hasta el nicrón, que lo utilizamos para las fuentes de calor, como son las cocinas eléctricas, las terminas eléctricas, todas ellas se basan en un alambre que sea altamente resistivo al paso de calor, pero que a su vez lo exprese en una eficiente calor, o sea, que no haya pérdidas más que en calor. No pérdidas, sino la transformación en calor efectivo. O sea, a mayor calor efectivo, una mejor termo. Entonces, pero, ¿qué cosa estamos circulando? A través de un ducto, de un conductor. Todo conductor, sea de cobre, o sea, alto, buen conductor, mal conductor, todos los elementos, tienen una resistividad. Entonces, al paso de una corriente se va a oponer este elemento. Y miren, va a tener una tensión, de una tensión alta a una tensión baja. Pero al pasar esta corriente es como una malla de carreras, o sea, vamos a decir, obstáculos que se van a ir presentando en el camino. Y es algo elemental que ustedes pueden sacar por una cuestión simple. Primero que hay una tensión. ¿La tensión qué cosa es? Que es del potencial mayor al potencial menor. Hay una caída de tensión. ¿Qué más podemos entender? Que la tensión o el potencial A es mucho mayor que el potencial B para que circule corriente, porque si no, no circularía corriente. Tiene que haber un potencial. ¿Qué más determinamos acá? Decimos que va este voltaje, ¿a qué sería igual? Manejen la lógica. ¿Es proporcional a la corriente? Sí, pues, a mayor corriente, mayor energía, mayor fuente de energía. ¿Qué más? Pero va a ser, por ejemplo, en este caso, si va a haber mayor resistividad, lógicamente que voy a entenderla por la resistividad. Voy a tener, si va a haber mayor resistividad, lógicamente va a haber mayor caída de tensión. Y si yo le coloco la longitud también, porque mientras más largo sea el trayecto, va a ser más, va a tener mayor caída de tensión. Es más que lógico. O sea, es una cuestión principista. A mayor distancia, mayor resistencia. Y esa mayor resistencia, lógicamente, me va a crear una mayor caída de tensión. Ahora, ¿por qué es inverso a la sección? Inversamente proporcional. Por algo simple. Porque a mayor dimensión de su sección, es porque me va a permitir mucho más rápido el flujo de electrones, el flujo de corriente. Entonces es como si me facilitase el flujo. Entonces ahí se reduce, más bien al contrario, no se opone, me permite el paso de corriente. Entonces el potencial también va a ser menor. Entonces es inversamente proporcional a la sección. Eso es lo que nos dice Joule. Y de ahí salió que el voltaje sería I por R.
¿Por qué le llamamos R entonces ahora? Porque si todos los elementos tienen resistividad, ¿de dónde salió R? R simplemente es la resistencia específica de un elemento que tiene una longitud determinada y que tiene una sección determinada. Así de sencillo. Por eso vienen las resistencias de carbón, las resistencias de alambre, las resistencias de bastantes materiales que hay en el mundo comercial que me permiten obtener resistencias ya específicas con un valor específico. La resistividad no es un valor específico. ¿Por qué? Porque va a estar determinado, es una propiedad, pero va a estar determinada en función de su sección y en función de su longitud. Pero todo cable tiene una resistencia, sí. No vayan a pensar de que el cable, por más que sea conductor, no tiene. Tiene una resistencia baja, sí, pero va a depender del tamaño del cable. Si son 1000 metros, 2000, cuanto más grande, más larga la distancia, con mayor caída de tensión. Por eso también los cálculos se hacen de dónde vamos a operar. Cuando son distancias cortas las consideramos imperceptibles. Pero si hablo de un proyecto grande, que voy a enviar grandes corrientes, lógicamente que tengo que tener cuidado en lo que es el cálculo de esto. ¿Por qué? Porque las caídas de tensión van a ser bastante grandes. Si A o B, las longitudes son también bastante grandes. Por eso que un proyecto en tensión continua debe tener ciertas condiciones específicas de distancia, de cálculo. ¿Correcto? Ahora, ya lo hemos entendido ahí. Entonces ya más o menos nos va dando la ley de Joule. Entonces esta ley de Joule tendríamos de esa manera expresada. Entonces a mayor longitud, mayor resistividad. A mayor área transversal, mayor sería, en este caso el área transversal sería una forma inversa. Sería menor resistividad al paso de corriente. Entonces, de acuerdo a esa ley, ya podemos ir haciendo una generalización de esta. Ya hemos obtenido que la potencia sería voltaje por corriente y hemos obtenido que el voltaje es I por R, de acuerdo al principio de Joule. Y por ahí, rápidamente despejando, diríamos que la corriente es voltaje sobre la resistencia y este vendría a ser la ley de Ohm. Y si reemplazo esta ley de Ohm de a nuevo en la potencia, reemplazamos el voltaje, que sería I por R, esto lo trasvaso acá, y sería la potencia I cuadrado por R en un elemento resistivo. Entonces ya hemos obtenido la famosa ley de Joule. ¿Por qué? Porque la energía que se desplaza en un elemento resistivo es I cuadrado por R por el tiempo, porque potencia por el tiempo viene a ser la energía. Eso es lo que nos dice Joule. Entonces ya estamos entendiendo dos leyes, la ley de Ohm, la ley de Joule. Pero la ley de Ohm es en función de la ley de Joule. Y la ley de Joule es en función de la conservación de la energía. Entonces, esta potencia es la que nosotros vamos. De ahí ya sale, pues lo otro es muy simplista, tener su matricita. Todo técnico va a tener su famoso triángulo de fórmulas, ¿no? Que le llaman el triangulito especial del eléctrico. ¿Qué cosa es? Que el voltaje es I por R, que la resistencia es voltaje sobre corriente, ¿no? Y que el voltaje, ¿qué más tenemos? Que es el triángulo, ¿no? Ahí tenemos arriba, de acuerdo a la ley de Ohm, I es B sobre R, R es igual B sobre I, y ¿qué más? Y el voltaje es I por R. ¿Cómo? Así de fácil, ¿ya? Eso es lo que hemos obtenido, la función. Entonces, pero ahora vamos a ir entendiendo la ley de Joule, porque todo elemento eléctrico consume y suministra energía. Todo elemento, pero hay elementos pasivos y hay elementos activos. El elemento pasivo, como es la resistencia pura o la resistencia, es un elemento eminentemente que absorbe energía.
Mientras que una fuente es un elemento que entrega energía, pero no necesariamente va a entregar energía, también puede absorber energía. Entonces, esto lo vamos a determinar en función de quién, de cómo circula la corriente a través de ese dispositivo y el voltaje que hemos determinado. La posición direccional de estos voltajes y corrientes. Si yo considero un voltaje, como el caso de acá, de positivo a negativo, ustedes observan, ¿no? Este es un voltaje. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a norma, la corriente va del más a menos dentro del voltaje. Entonces, si coincide la corriente en el sentido de este, le vamos a decir que la potencia que se está dando ahí es una potencia consumida. Pero ojo, si el voltaje, o sea, el voltaje acá de positivo a negativo, su corriente circula en sentido contrario, no estoy hablando el valor de la corriente que les he dicho que puede ser positivo o negativo. Estoy hablando del valor real de esa corriente. Esa corriente tiene que ser positiva, de acuerdo a este signo. Su resultado para que lo ejecutemos es porque es un valor positivo. Estamos hablando de puros valores positivos. Entonces, si acá no coincide, como estamos expresando acá, es contrario a esta fuente, lógicamente ese elemento está suministrando energía. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, uno que absorbe, otro que entrega. Pero en elementos pasivos eso no ocurre. En elementos pasivos ustedes pueden entender lo siguiente, que no interesa cuál fuese la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente resulta ser de que decimos I cuadrado por R. Eso es lo que nos salió, de acuerdo a la ley de Joule. ¿Y qué es I cuadrado? Que I indistintamente puede ser positivo o negativo, elevado al cuadrado, lógicamente me va a dar positivo. O también puedo expresar de otra manera, B cuadrado sobre R. Entonces el voltaje al cuadrado, sea positivo o negativo, se convierte en positivo. Sobre R, un valor positivo. Entonces la potencia siempre va a ser positiva en un elemento absorbido de la energía. Entonces, eso estamos hablando desde el punto de vista convencional, porque poco a poco ustedes van a ir entendiendo de que nosotros, al tener esta convención, vamos a poder entender de que siempre una resistencia va a dar un valor positivo. Siempre, sea cual fuese. Pero mientras que en una fuente no lo es así. ¿Por qué? Porque sus valores van a depender de la posición de la corriente y de la fuente de voltaje, que tienen polaridad, mientras que el elemento pasivo no lo tiene. Entonces, estas direcciones mucho tienen que ver para depender si esa fuente suministra o absorbe energía. Alguien me dirá, ingeniero, pero todas las fuentes entregan energía. Un ratito. Una batería de litio en cierto momento entrega energía y en cierto momento recibe energía. En el momento de descarga entrega energía y en el momento de carga está absorbiendo energía. Entonces, esa fuente actúa en dos estados. En un momento como suministrador y en otro momento como absorbente de energía. Y lógicamente esa suministración de energía tendrá que ser de otra fuente. Entonces, ese es el motivo que utilizamos, un ejemplo, las energías solar. Un panel solar me va a entregar energía, me va a cargar las baterías y las baterías se van a descargar en el momento que entregue energía al mecanismo de control o al mecanismo que estamos nosotros diseñando de un sistema limpio de energías limpias. O lo mismo cuando cargan su celular. En un momento está funcionando, ¿no? Esta energía funciona 100%, por ejemplo, si uno tuviese su celular,
En un momento lo estoy cargando, en otro momento estoy utilizando libre del cargador. El cargador es el que me va a entregar esa fuente de energía, ¿correcto? Entonces esa fuente en ciertos momentos suministra, en ciertos momentos absorbe energías. Ahí tenemos un circuito para que ustedes, con esto vamos a ir ya aterrizando nuestro curso. Ahí ustedes observan un circuito básico. Lo vamos a para un poco visualizar. Vean, graben cómo están las corrientes. Están yendo de acuerdo a la fuente B1. Tenemos una fuente B2. Tenemos una resistencia A. Estamos diciendo que va a caer la tensión de A de acá, de la entrada de la corriente 1 más a B, o sea, va a haber una caída de potencial. Y lo mismo acá en la resistencia B, va a haber una caída de tensión B, ¿no? En el sentido de la corriente. Eso siempre y cuando que estamos asumiendo que esta fuente de corriente es mucho más alta que esta. Eso es lo que estamos asumiendo. Eso es lo que va a suceder por lógica. ¿Por qué? Porque este me va a entregar energía, por lo tanto su corriente va a estar en este sentido. Ahora, miren, la corriente al circular de menos a más, acá está la corriente I1. ¿Qué quiere decir? Que está contraria a lo que hemos determinado. Acá sí está, por ejemplo, la corriente, si entra de positivo a negativo, hay una caída de tensión. ¿Qué quiere decir? Que acá está directamente, acá va a ser positivo la potencia, por cuanto la corriente está ingresando de positivo a negativo, o sea, va a haber una caída de tensión. Eso es correcto, pero acá no. Miren, la corriente entra de negativo a positivo. ¿Qué quiere decir? Que es contrario a este voltaje. Entonces, por lo tanto, esta fuente me está suministrando. Acá también. Este de acá va de menos a más, esta corriente me está suministrando. Estoy suponiendo que ambas fuentes me suministran. Estoy suponiendo. Suponiendo, por si acaso. Porque una de ellas puede absorber. Y segundo, las cargas o la resistencia. Esto tenemos que ir manejando en el léxico. Entiéndanlo, por favor. No sé si se han dado cuenta. En cierto momento hablamos carga de corriente. Y en cierto momento la carga o load le decimos del elemento resistivo. Hay que ya ir siempre manejando esto porque en todos los libros manejamos ello. Hay que entenderlo. Entonces, acá lo entendemos la carga resistiva, ¿no? Porque eso siempre voy a hablar de carga resistiva. O siempre tratemos de hablar del elemento pasivo, ¿no? Es el que me va a entregar acá y acá va a haber una caída de tensión. Y 3 va a ingresar por ahí. Entonces, si esto yo lo quiero visualizar con la práctica, vamos a tener acá un pequeño repaso en lo que es nuestra fuente de a ver, acá un rato, por favor. Ahí ustedes observen, ahí tenemos nuestro circuito que lo vamos a hacer el mismo que lo tenemos en pantalla. Acá ustedes observan. Le he colocado un amperímetro en el sentido que hemos considerado la corriente, que va a ir de más a menos, en este sentido. Y acá también hemos considerado el voltímetro de más a menos, tal cual hemos representado en el dibujo. Acá también la corriente de más a menos, quiere decir que va en este sentido la corriente I3, la corriente I2 va de más a menos, va de acá de menos a más de la fuente. Acá también de más a menos, quiere decir que la va de menos a más de la fuente, todo lo contrario. Y acá estamos considerando de más a menos desde este punto de la resistencia RB, le hemos llamado, ¿no? RA y RB. Bueno, hay que considerar esto para ver el cambio, ¿no? Le vamos a llamar RA, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? Y en el otro le hemos colocado RB. Entonces, cambiando estos valores, vamos a correr el circuito y vamos a ir entendiendo esto de acá. Acá la fuente le hemos considerado 12 voltios. Miren, 12 voltios.
Y acá le vamos a cambiar un ratito, le vamos a colocar una corriente, una tensión menor. Le vamos a colocar 6 voltios. Y vamos a correr el circuito y observen, miren, acá. Si esta fuente sería 12 voltios, ¿ya? Estos 12 voltios quedan, quiero agarrar esto para que ya se maneje acá. 12 voltios. Entonces, estos 12 voltios me van a entregar una corriente acá de 2.82, siempre y cuando que la resistencia RA es 2 ohmios, la resistencia RB es 3 ohmios y la fuente 2 es igual a la batería 2 es igual a 6 voltios. Entonces, si ustedes consideran esta fuente de voltaje 12 es mayor que la de 6, pero observen la corriente acá. La corriente va de positivo a negativo en este sentido, quiere decir que va contrario a esta fuente. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente está suministrando energía. Yo multiplicaría 2.82 por menos 12, porque está entrando por este lado, por menos 12 voltios. Eso sería la potencia negativa desde el punto de vista convencional. Ahora, en el otro caso, cuando yo hablo, por ejemplo, de la resistencia de acá, si observamos, ¿qué es lo que ocurre? Si entra esta resistencia 2, el voltaje es positivo. ¿Qué quiere decir? Que si la corriente es positiva y el voltaje es positivo, ¿el resultado qué será? Positivo. ¿Y qué hemos dicho? Que la potencia siempre es positiva en el elemento receptor, que es las resistencias. Ahora, en el elemento pasivo. Ahora, en este elemento activo de esta otra fuente, ¿en qué estado está? Observen. La corriente va en este sentido de más a menos, pero miren, el resultado me sale negativo. Menos. Y acá la tensión es menos. Menos por menos me va a dar más. ¿Qué significa que la potencia me sale más? Que este elemento está absorbiendo energía. O sea, si yo le coloco 12 voltios a esta batería y a esta 6, esta batería de 6 está alimentándose o absorbiendo energía. ¿De quién? De este elemento 2. Y observemos en esta resistencia que hemos considerado positivo a negativo la corriente, sí, se sigue manteniendo, el voltaje sigue siendo positivo, positivo por positivo, no hay ningún cambio. Pero ahora vamos a cambiar el asunto. Le vamos a colocar 12, no, a este ya le voy a colocar 18 voltios. Al cambiar 18 voltios, cambia la situación. ¿Qué va a suceder con los 18 voltios? Nosotros vamos a tener, rápidamente corremos el circuito y miren lo que va a ocurrir. Empecemos por el lado de la resistencia RB. La tensión siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la corriente no ha cambiado, sigue siendo positiva, porque es lógico, la fuente sigue siendo la misma, va a entregar 18 voltios a los 3 ohmios de acá, no va a cambiar nada. Entonces, nos va a entregar una energía. Ya les he hablado de que no es la medida tan exacta ni teóricamente porque hay una resistencia interna, eso les he dicho. Es aproximadamente igual a 18, sí, pero no es 18. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en paralelo a esta fuente. Ahora, en cuanto al otro lado, miren, observen en el otro lado. ¿Qué ocurrió? La corriente se convirtió negativa, o sea, en la dirección que hemos considerado, y también la dirección que hemos considerado la caída de tensión es negativa. Entonces, menos por menos, ¿qué me da? Más. ¿Qué quiere decir? Que por más que le he cambiado de polaridad, o sea, la fuente, la corriente está circulando de otra manera, también la potencia sigue siendo positiva en ese elemento. O sea, no cambió. Por eso que en el elemento pasivo, I cuadrado por R o B cuadrado sobre R da lo mismo a B por I, porque o ambas son positivas o ambas son negativas. Pero el resultado siempre va a ser positivo. Pero acá la fuente B1 ya viene a ser la que consume. Ustedes observen acá, si es 12 voltios, la corriente que está circulando es negativa. Por lo tanto, más por menos va a dar, ¿qué cosa? Menos.
Y ya voy a obtener, ¿qué cosa? Una potencia negativa. Esto ustedes con el gráfico pueden observar cómo es el cambio de esta situación. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que llevarse a cabo dentro de este circuito. Entonces, la potencia, en resumen, yo digo la absorbida es igual a la suministrada desde el punto de vista convencional, pero negativa. Son la misma, pero con signo contrario. ¿Por qué? Porque matemáticamente tengo que obtener. Y eso vamos a ir entendiendo en la subsiguiente clase acerca de la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Que en un contorno cerrado, los potenciales o las caídas de tensión vienen a ser cero. Entonces, tanto de elementos activos y pasivos. Entonces, esta potencia absorbida es igual a la potencia suministrada, tan solo con el cambio de signo. Y que hemos dicho que si lo expresamos en forma de diferencial, hemos dicho que la potencia es la derivada de la energía sobre la derivada del tiempo. Si yo lo puedo expresar esto y despejar P, ¿para qué? O la energía en función de la derivada del tiempo, podría, para eliminar la derivada, se aplica la derivada o de la derivada en la integral y obtendría la energía, que sería la integral de la potencia, siempre y cuando que esta potencia sea una función dependiente del tiempo. Si no lo es, si es continua, la integral de cualquier valor continuo sigue siendo continuo, o sea, no se aplica las ecuaciones diferenciales a valores continuos, solamente aquellos valores que varían en función del tiempo. Entonces, esa es otra forma de poder expresar también la energía en función de una potencia determinada. ¿Correcto? O simplemente diríamos potencia por un tiempo, watts hora. Y eso se da en las baterías. Esto es el tema que hemos tratado hoy día y que concluimos en lo siguiente. De acuerdo a la potencia absorbida o entregada, vamos a determinar que es positiva en los elementos pasivos o en los elementos que recepcionan energía, y va a ser negativa en aquellos elementos que se suministra energía. Esto es la forma convencional que vamos a ver en cuanto a las potencias absorbidas o entregadas o suministradas. Entonces, convencionalmente las absorbidas se considera positivo y las que se suministran se consideran negativo. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco vuestra presencia en el curso. Muy amable.